Hacía un frío insoportable aquella madrugada en Madrid. Un viento helado que parecía cortar la piel barría las calles desiertas, arrastrando consigo restos de hojas secas y polvo desde la sierra de Guadarrama. Alejandro Aguilar, presidente del Grupo Alcantara, uno de los conglomerados tecnológicos y de infraestructuras más poderosos de España, no podía dormir. Llevaba 5 años sin poder hacerlo. Las pastillas recetadas por los mejores psiquiatras del país, el whisky de Malta envejecido, las horas interminables mirando el techo abovedado de su habitación. Nada había logrado silenciar los gritos que retumbaban en su cabeza cada vez que cerraba los ojos. El eco ensordecedor de un accidente, el recuerdo agobiante de un ataúd vacío bajando a la tierra fría del cementerio de la Almudena. Condujo su coche sin rumbo fijo, huyendo de las altísimas paredes de su inmensa mansión en La Moraleja, buscando quizás anestesiarse con el vacío de la noche urbana. Su vehículo, un espectro oscuro bajo la luz amarillenta de las farolas, dejó atrás el asfalto perfecto del centro de la capital, y guiado por una inercia destructiva, terminó adentrándose en los caminos llenos de baches y barro de la Canada Real. Sabía perfectamente dónde estaba. Era el asentamiento irregular más grande de Europa, un lugar donde la sociedad parecía haber olvidado a sus habitantes, dejándolos a merced de los cortes de luz y el frío invernal. No sabía por qué sus manos habían girado el volante hacia aquel lugar. Tal vez el destino, o tal vez la simple y patética necesidad de perderse en un sitio donde la miseria exterior pudiera igualar a la miseria que llevaba por dentro. Aparcó a un lado del camino de tierra, apagando el potente motor. El silencio que siguió fue sepulcral, apenas interrumpido por el aullido del viento colándose entre las chabolas construidas con chapa, maderas podridas y ladrillos desnudos. Salió del coche. El aire gélido le golpeó el rostro como una bofetada, pero a él no le importó. Se subió el cuello del abrigo de lana oscura, hundió las manos en los bolsillos y comenzó a caminar, pisando charcos a medio congelar que crujían bajo sus zapatos de cuero italiano. A cada exhalación, una nube de vaho blanco escapaba de sus labios. Era un lugar sombrío. Fue entonces cuando un olor muy particular llegó hasta él. Un aroma inconfundible a lena quemada y a algo dulce y tostado. Castanas asadas, calientitas, llévese un cucurucho. La voz fue frágil, desgarrada por el frío y el cansancio, pero tuvo el impacto de una bala de gran calibre atravesando directamente el pecho de Alejandro. Sus pies se clavaron en la tierra helada de golpe. El corazón comenzó a latirle con una violencia tan desmesurada que sintió el pulso en las sienes, amenazando con romperle las costillas. Conocía esa voz. Claro que la conocía. Era el sonido que había buscado en cada eco de su casa vacía durante 1800 días. Pero era imposible. La dueña de esa voz había muerto hacía 5 años, tragada por las aguas turbias del río Tajo después de que su coche se despenara por un barranco en una noche de tormenta. Él mismo había llorado sobre su tumba sin cuerpo, maldiciendo su nombre y llorando su ausencia al mismo tiempo. Castanas asadas, para el frío. La voz volvió a sonar, esta vez empujada por una ráfaga de viento, más nítida. Los pies de Alejandro se movieron solos. Su mente racional le gritaba que diera la vuelta, que era una ilusión cruel de su cerebro enfermo por el insomnio, pero su cuerpo no obedeció. Giró en una esquina, adentrándose en un callejón estrecho y lleno de escombros, iluminado a duras penas por una sola bombilla parpadeante conectada a un generador ruidoso. Y allí estaba. Bajo la luz enfermiza de la bombilla, había un viejo puesto de metal, ennegrecido por el hollín. Detrás del humo gris que se elevaba de las brasas incandescentes, había una mujer. Llevaba un anorak desgastado de un color indefinido, varias tallas más grande que la suya, y unos guantes de lana remendados con los dedos al descubierto. Con unas pinzas de hierro, removía las castanas sobre el fuego. Alrededor del viejo hornillo, sentados sobre cajas de plástico y envueltos en mantas raidas, había 3 niños pequeños tiritando, buscando el calor de la lumbre. A la espalda de la mujer, sujeto con un pano viejo a modo de fular, dormitaba el más pequeño. Los ojos de Alejandro se clavaron en el rostro de la mujer. La luz anaranjada de las brasas acariciaba sus facciones. Estaba extremadamente delgada. Sus mejillas hundidas reflejaban años de hambre y carencias, y sus labios estaban agrietados, cortados por el frío implacable de los inviernos madrileños. Pero esos ojos oscuros, esa forma almendrada, la nariz recta y orgullosa, la curva suave de su barbilla. Sofía, su esposa, su mujer muerta. El mundo entero dejó de girar para Alejandro. El ruido del generador desapareció. El aire abandonó por completo sus pulmones.
Las rodillas le temblaron de tal manera que por un segundo creyó que caería de bruces sobre el barro helado. 5 años de agonía, de noches en vela, de resentimiento amargo por creerla una espía industrial que había vendido los secretos del grupo Alcantara a la competencia. 5 años de remordimiento devorándole el alma por haberla echado de casa aquella fatídica noche, sin escuchar sus súplicas, ciego por las pruebas falsas que su madrastra Victoria había puesto sobre su escritorio. Y ahora ella estaba allí, viva, respirando, vendiendo castanas en el corazón del mayor barrio de chabolas de Espana, con 3 niños acurrucados a sus pies. Dio un paso al frente, luego otro. Caminaba como un sonámbulo. Sofía. La palabra salió de sus labios como un ruego quebrado, un sonido tan débil que apenas superó el crujido de las brasas. La mujer levantó la vista del fuego. Sus miradas se cruzaron. Alejandro sintió que el tiempo colapsaba. Buscó desesperadamente en esos ojos oscuros el rencor por haberla echado, el amor que alguna vez compartieron, el dolor de la separación, cualquier rastro del pasado, pero lo que encontró fue un vacío absoluto, un cristal empanado. «Perdone, señor, ¿desea comprar castanas? Son a 2 euros el cucurucho». La voz era amable, servicial, pero increíblemente distante. Era la voz de alguien que se dirige a un cliente, a un perfecto desconocido de la calle. Los labios de Alejandro temblaron incontrolablemente. Las manos le sudaban a pesar del frío polar. Sintió un nudo asfixiante en la garganta. «Soy yo, Alejandro. Sofía, por Dios, mírame bien. ¿No me reconoces?». Extendió una mano temblorosa, dando un paso más, con la intención de rozar la manga de su abrigo. Al instante, la mujer retrocedió, sobresaltada. Sus ojos se llenaron de aprensión y apretó las pinzas de hierro contra su pecho como si fueran su única defensa. «Oiga, por favor, no se acerque. Creo que se está confundiendo con otra persona. Mi nombre es Elena. Si no va a comprar nada, le ruego que siga su camino. Los niños se asustan». Alejandro se quedó de piedra, con la mano suspendida en el vacío. ¿Elena? No, ella era Sofía. La conocía mejor que a sí mismo. Conocía la forma en que fruncía ligeramente el seno cuando estaba nerviosa, la misma expresión que tenía en ese exacto momento. Cada fibra de su ser le gritaba que era la mujer que había amado hasta la locura. ¿Por qué fingía no conocerle? ¿Acaso el dolor que le causó fue tan grande que prefería borrarlo de su existencia? De repente, el sonido de hojalata golpeando el suelo rompió la asfixiante tensión del callejón. Una bandeja de aluminio cayó al barro, esparciendo docenas de castanas crudas a los pies de Alejandro. En la esquina de la chabola contigua había aparecido una mujer mayor. Llevaba un cubo de agua en una mano que ahora colgaba inerte. Su pelo, completamente blanco, estaba alborotado por el viento, y su rostro, surcado de arrugas profundas, se había transformado en una máscara de puro terror. Alejandro giró la cabeza lentamente. Un gemido áspero brotó de lo más profundo de su garganta, desgarrándole las cuerdas vocales. Carmen, su suegra, la madre de Sofía. La misma mujer de clase trabajadora del barrio de Vallecas que, según los fríos registros hospitalarios, había fallecido de un infarto masivo pocas semanas después de la supuesta muerte de su hija, incapaz de soportar la tragedia de perder a su única nina. El rostro de Carmen perdió la poca sangre que le quedaba. Sus pupilas se dilataron, fijas en la figura alta y elegante de Alejandro como si estuviera viendo al mismo diablo caminar sobre la tierra. Dejó caer el cubo de agua, que se derramó creando un charco oscuro, y sin emitir ningún sonido articulado, corrió hacia el puesto. Tropezando torpemente, se interpuso entre Alejandro y el brasero, abriendo los brazos de par en par como un escudo humano, empujando a Sofía y a los 3 niños hacia atrás, ocultándolos con su cuerpo frágil. «Váyase, váyase de aquí ahora mismo, maldita sea». La voz de la anciana era un graznido áspero, tembloroso, cargado de un pánico visceral que daba escalofríos. «Se ha equivocado de persona. Váyase». «Carmen, soy». «He dicho que se vaya», gritó la mujer, con lágrimas empezando a asomar en sus ojos aterrorizados. «Mi hija Sofía murió hace 5 años. Murió. Ella es mi sobrina Elena. No tenemos nada que ver con usted ni con su familia de ricos. Déjenos en paz. Por la gloria de Dios se lo pido. Váyase y no vuelva». Era una súplica desesperada, rota, pero en el fondo de los ojos de Carmen había una ferocidad indomable. Era la mirada de una madre acorralada, dispuesta a matar o morir para proteger lo que quedaba de su familia. Llevaba media década ocultando algo inmenso, sobreviviendo en la miseria más denigrante, comiendo sobras y pasando frío para mantener un secreto enterrado. El corazón de Alejandro sangraba con cada latido. Carmen estaba mintiendo.
el terror absoluto que emanaba de cada poro de la anciana, la forma en que su cuerpo temblaba como un papel, lo delataba todo. Sofía estaba viva, su suegra estaba viva. Pero, ¿por qué? ¿Por qué huían de él de esa manera? ¿Por qué lo miraban con un pavor tan grande que parecía que él fuera el asesino del que intentaban escapar? Alejandro retrocedió un torpe paso, sintiendo que sus pulmones no podían procesar el aire. La confusión, el remordimiento y una rabia sorda se arremolinaban en su pecho, amenazando con asfixiarle. Necesitaba respuestas. Necesitaba agarrar a Sofía por los hombros y exigirle que le dijera qué había pasado. Pero la hostilidad de Carmen formaba una barrera impenetrable, y la mirada vacía de Sofía lo desarmaba por completo. Bajo la mirada, derrotado, dispuesto a retirarse hacia la sombra para no causarles más pánico. Y entonces, un detalle minúsculo atrapó su atención. Colgando de un asa oxidada del viejo carrito de supermercado que usaban para transportar la lena, había un muñeco de trapo. Estaba descolorido por el sol y la lluvia, deshilachado, relleno de algodón viejo y le faltaba un ojo de botón negro. Era torpe, asimétrico y feo, cosido con puntadas inexpertas y toscas. El aliento de Alejandro se cortó de raíz. Sus rodillas volvieron a flaquear. 7 años atrás. Primavera. Un viaje a Sevilla durante la feria de abril. Su primer viaje juntos cuando apenas eran unos novios enamorados huyendo de la presión de Madrid. Se habían resguardado de un aguacero repentino en un pequeño y polvoriento taller de artesanía en el barrio de Triana. Allí, entre risas cómplices, besos robados y pinchazos en los dedos, habían cosido juntos ese mismo muñeco de trapo. Sofía había bromeado diciendo que era el reflejo de ellos mismos, imperfectos, llenos de remiendos, pero inseparables. Era su amuleto, el símbolo de un amor que parecía invencible. Sofía se lo había llevado consigo la noche que él la echó de la mansión, llevándose lo único que realmente tenía valor sentimental para ella. Si esa mujer de mirada vacía era realmente una sobrina llamada Elena, porque conservaba ese maldito muñeco atado a su carrito de la miseria, y había algo más. Alejandro desvió lentamente la vista hacia los 3 niños que se aferraban a las faldas del abrigo de Sofía, asustados por los gritos de la anciana. 2 de ellos, los que parecían gemelos, tenían el cabello oscuro, liso y rebelde. Sus ojos, la forma en que fruncían el seno, la línea recta de su mandíbula, eran un calco doloroso y exacto del rostro que él veía cada mañana al afeitarse. Eran él. Eran su propia sangre. Pero fue el tercer niño, el más pequeño, el que estaba atado a la espalda de Sofía, quien terminó por destrozarle las defensas. El pequeño empezó a toser. Era una tos seca, áspera, un silbido agudo y agónico que rasgaba el silencio de la noche. Un sonido que a Alejandro le resultaba dolorosa y asfixiantemente familiar. Asma. El mismo asma genética severa que había atormentado su propia infancia, obligándolo a pasar semanas en hospitales. El mismo mal que había heredado de su difunto padre. Sofía, moviéndose con la precisión de quien lo ha hecho 1000 veces, se quitó apresuradamente un guante, rebuscó en el fondo del bolsillo de su raído abrigo y sacó un inhalador desgastado. Se lo colocó al pequeño en la boca y esperó a que el medicamento hiciera efecto, acariciándole el pelo sudoroso con una ternura infinita. El mundo cayó a plomo, con todo su peso, sobre los hombros de Alejandro. Esos niños, el asma, los rostros. El muñeco de Triana, la verdad, lo golpeó en el centro del estómago con la brutalidad de un bate de béisbol. Sofía estaba viva. Sufría algún tipo de amnesia que le impedía reconocer al amor de su vida. Y esos 3 niños que dormían entre cartones y brasas en las calles heladas y olvidadas de Madrid, eran suyos, eran sus hijos. Hijos que él no sabía que existían. Hijos que llevaban 5 años creciendo sin un padre, pasando hambre, mientras él vivía en una jaula de oro lamentándose de su propia desgracia. «Señor, por el amor de Dios, se lo ruego, coja su coche y váyase». La voz de Carmen volvió a sacarlo de su estupor. La anciana lloraba ahora en silencio, grandes lágrimas resbalando por sus mejillas sucias de ceniza, temblando, con las manos juntas en un gesto de rezo desesperado. «Déjenos sobrevivir». Alejandro no pudo decir nada. Su garganta estaba cerrada, bloqueada por un cúmulo de emociones tan violentas que le impedían articular palabra. Dio media vuelta, como un soldado gravemente herido, y camino de regreso a su coche con pasos vacilantes. Cada pisada en el barro le costaba la vida entera. Entró en el lujoso vehículo, cerró la pesada puerta aislándose del ruido del viento y rompió a llorar. Un llanto desgarrador, feo, primitivo. Golpeó el volante de cuero con los puños apretados una y otra vez, hasta que los nudillos se le abrieron y la sangre manchó la tapicería. Había encontrado a su familia.
después de un lustro de luto e infierno, estaban allí, a escasos metros de él. Pero un abismo insalvable de mentiras, miseria y oscuridad los separaba. Mientras el llanto los sacudía, las preguntas comenzaron a martillar su cerebro atormentado. ¿Qué pasó realmente aquella noche en el Grupo Alcantara, cuando los documentos confidenciales desaparecieron y todas las pruebas apuntaron a que Sofía había vendido la empresa por millones de euros? ¿Por qué Carmen decidió fingir la muerte de ambas y arrastrar a sus nietos a vivir en la indigencia más absoluta? Y lo más siniestro, lo que hizo que la sangre de Alejandro se helara de repente. Si Sofía sobrevivió al accidente en Toledo, y todo fue una farsa, quien organizó todo para convencerlo a él y a toda España de que la mujer que amaba había fallecido en el fondo de un río, ¿acaso el verdadero monstruo dormía plácidamente bajo su mismo techo en La Moraleja? El amanecer comenzó a teñir de gris el cielo plomizo de Madrid, desdibujando las sombras de las chabolas de la Canada Real. Alejandro seguía en el interior de su coche de alta gama, con las manos fuertemente aferradas al volante de cuero y la mirada vacía, clavada en el estrecho callejón por donde la mujer que había amado y que creía muerta había desaparecido. El frío extremo del exterior había empanado por completo los cristales tintados, aislándolo del mundo, convirtiendo el habitáculo del vehículo en una cápsula de silencio opresivo. Su mente, sin embargo, era un torbellino ensordecedor que viajaba a una velocidad vertiginosa hacia el pasado, escarbando frenéticamente en memorias que había intentado sepultar durante un lustro bajo capas de trabajo obsesivo, reuniones interminables y botellas de alcohol consumidas en la soledad de su despacho. 7 años atrás, la sede central del Grupo Alcantara, un imponente rascacielos de cristal y acero en pleno paseo de la Castellana, rebosaba de la energía febril que solo los recién graduados podían aportar. Entre todo aquel mar de trajes cortados a medida y ambiciones desmedidas, había una joven que destacaba no por llevar ropa de diseñador, sino por una luz propia, una autenticidad asombrosa que parecía iluminar los pasillos grises y monótonos de la oficina corporativa. Sofía venía de Vallecas, de un barrio obrero forjado a base de sudor y madrugones. Era hija de una familia humilde, sostenida únicamente por el esfuerzo inagotable de su madre, Carmen, una mujer que se había dejado la piel limpiando portales para pagarle los estudios de ingeniería a su única nina. Sofía no se amedrentaba ante los altos cargos de la empresa, no bajaba la mirada ante los directores, ni siquiera ante él, Alejandro, el joven vicepresidente y heredero absoluto del imperio tecnológico de su padre. Le hablaba mirándole directamente a los ojos, con una franqueza desarmante y una sonrisa limpia que a Alejandro le resultó embriagadora desde el primer e insignificante cruce de palabras que tuvieron junto a la máquina de café de la planta 22. Estaba acostumbrado a la adulación, a la falsedad de la élite madrilena, a mujeres que veían en él una cuenta bancaria con infinitos ceros. Sofía, en cambio, veía al hombre, con sus virtudes y sus enormes carencias emocionales. El romance fue un torbellino que arrasó con todas las convenciones. Ella le enseñó a disfrutar de las cosas más pequeñas y sencillas, placeres que para él eran casi extraterrestres. Le obligó a quitarse la corbata para comer bocadillos de calamares, manchándose las manos de aceite en las calles empedradas cercanas a la Plaza Mayor. Lo arrastró a pasear sin rumbo fijo por los senderos de tierra del Parque del Retiro en otono, pisando hojas secas mientras se reían a carcajadas de anécdotas absurdas. Le devolvió, pieza a pieza, la humanidad que la fría y solitaria cuna de oro le había arrebatado desde la infancia. Aquel viaje a la Feria de Abril en Sevilla fue el punto de no retorno. Caminando por el barrio de Triana, resguardándose de una tormenta repentina de primavera en un polvoriento taller de artesanía, fabricaron aquel muñeco de trapo feo y asimétrico que ahora colgaba de un carrito de la basura en el mayor barrio de chabolas de Europa. Cuando meses después, Alejandro hincó la rodilla en el suelo en la azotea de un restaurante exclusivo con vistas a la iluminada Gran Vía y le pidió matrimonio, Sofía lloró de pura e inocente felicidad. Ese instante fue, sin lugar a dudas, el momento más pleno de la vida de Alejandro. Creyó que había conquistado el mundo, pero la felicidad pura de unos es, casi siempre, el veneno más letal para otros. En la primera fila de la monumental iglesia de los Jerónimos, el día de la ostentosa boda que la prensa del corazón había catalogado como el evento del año, 2 mujeres sonreían a los fotógrafos con una perfección milimétrica y fría. Victoria, la madrastra de Alejandro, y Lucía, su hermanastra. Victoria había entrado en la vida del padre de Alejandro cuando éste ya estaba gravemente enfermo, tejiendo de forma paciente y letal una compleja red de influencias en la sombra de la junta directiva. Cuando el patriarca falleció,
Victoria esperaba asumir el control, pero el testamento dejó a Alejandro como accionista mayoritario. Para Victoria, Sofía, con su rectitud moral inquebrantable, su inteligencia y el amor genuino e inmanipulable que Alejandro le profesaba, representaba un obstáculo imprevisto, un muro de contención peligroso para sus ambiciones desmedidas de devorar el conglomerado familiar y traspasarlo a su propia hija. Desde el mismo día en que se pronunciaron los votos matrimoniales, Victoria decidió que aquella muchacha intrusa de clase trabajadora debía ser destruida. La pesadilla silenciosa de Sofía comenzó nada más cruzar el solemne umbral de la gigantesca mansión familiar en La Moraleja. Mientras Alejandro pasaba jornadas interminables de 14 horas en la oficina asegurando la expansión internacional de la empresa, Victoria se encargaba metódicamente de minar la autoestima de la recién casada. Sus ataques no eran gritos, eran veneno administrado gota a gota. Despreciaba su ropa frente a las asistentas, criticaba su forma de usar los cubiertos en las cenas de gala, se burlaba de su acento y de su origen de barrio con una crueldad disfrazada de consejos de etiqueta. Palabras afiladas como bisturis, soltadas siempre con una sonrisa compasiva y maternal que desconcertaba a Sofía. Y luego estaban aquellas pastillas blancas, unos supuestos complejos vitamínicos exclusivos, traídos directamente de una prestigiosa clínica en las montanas de Suiza, que Victoria le obligaba a tragar cada mañana frente a ella, mientras desayunaban en el porche acristalado. Te veo pálida, querida. El estrés de adaptarte a este nivel de vida te está consumiendo. Debes tomarlas por tu propio bien y el de mi pobre hijastro, le decía, pasándole el vaso de agua mineral con un afecto que daba escalofríos. Sofía, ingenua, superada por las circunstancias y con un deseo desesperado de encajar en su nueva y elitista familia política, las tomó obedientemente durante meses. Hasta aquella tarde aciaga en la que, regresando de la empresa por un fuerte dolor de cabeza que la obligó a cancelar sus reuniones, caminó silenciosamente por el pasillo enmoquetado de la segunda planta. La pesada puerta de roble del despacho privado de Victoria estaba ligeramente entornada. Sofía se detuvo en seco. Escuchó a su suegra reír, una risa seca, áspera y cargada de una maldad que encogió el estómago de la joven. Victoria hablaba por su teléfono móvil privado. Se paseaba por la habitación jactándose con su interlocutor de que la estúpida muchacha de Vallecas se estaba tomando a diario los anticonceptivos hormonales más potentes y agresivos del mercado farmacéutico, creyendo ciegamente que eran vitaminas para la piel. Nunca dejaré que esa muerta de hambre le dé un heredero a Alejandro, decía la voz viperina de Victoria. Mientras ella no tenga hijos, su posición en esta casa penderá de un hilo. El día que me canse de su presencia, la patearé a la calle y Alejandro no tendrá un solo motivo de peso para retenerla. El suelo pareció hundirse bajo los pies de Sofía. El mundo entero se resquebrajó en 1000 pedazos de cristal cortante. Sintió unas náuseas violentas, un asco tan profundo y primitivo hacia la mujer que compartía techo con ella, que tuvo que taparse la boca con ambas manos para no gritar. El aire de la casa se volvió irrespirable, tóxico. Corrió a su vano. Cerró la puerta con pestillo y vómito hasta sentir que se le desgarraba la garganta. Pero no le dijo nada a Alejandro aquella noche. Él llegó tarde, exhausto tras una negociación extenuante en Londres. Sofía lo miró dormir, acariciando su rostro tenso, sabiendo que una acusación de semejante magnitud contra la figura materna que lo crió tras la muerte de su verdadera madre, y sin tener una sola prueba física o médica más allá de su palabra, desencadenaría una guerra nuclear en la familia. Una guerra en la que una intrusa de barrio tendría todas las papeletas para perder. Tomó una decisión silenciosa. A partir de la mañana siguiente, comenzó a fingir. Se metía la pastilla en la boca bajo la mirada atenta de Victoria. Simulaba tragarla con agua y, en cuanto se quedaba a solas, la escupía en un pañuelo de papel, ocultándolas en el forro roto de su bolso de mano para arrojarlas después en las papeleras de la calle. La biología siguió su curso natural. 2 meses después de aquel descubrimiento aterrador, el milagro ocurrió. Encerrada en el cubículos del vano de la empresa, con las manos temblando de forma descontrolada, Sofía sostuvo un test de embarazo de farmacia. 2 líneas se dibujaron en un rojo intenso y definitivo. Estaba embarazada. Cuando acudió sola y a escondidas a una pequeña clínica privada en las afueras para confirmar la noticia, el ginecólogo realizó la ecografía y se quedó largo rato mirando el monitor con expresión de asombro. No solo le confirmó que el corazón latía con fuerza, sino que escuchaba 3 ecos distintos. Esperaba trillizos, 3 vidas diminutas creciendo en su vientre. Sofía creyó tocar el cielo con las yemas de los dedos. Lloró sobre la camilla,
desbordada por una emoción indescriptible. Iban a ser padres. La familia que ella y Alejandro habían sonado crear en sus noches de confidencias se estaba materializando. Sin embargo, en cuanto salió a la calle y sintió el sol de Madrid en la cara, el miedo visceral a Victoria la paralizó por completo. Sabía de lo que esa mujer era capaz. Si su madrastra descubría que la trampa de los anticonceptivos había fallado, la reacción sería imprevisible y, con toda seguridad, letal. Su instinto maternal, recién despertado, le gritaba que debía proteger a sus bebés a toda costa. Decidió guardar el secreto absoluto unas semanas más, hasta superar el crítico primer trimestre y estar fuera del rango de un aborto espontáneo por estrés. Su plan era perfecto. Le daría la sorpresa a Alejandro la noche de su primer aniversario de bodas, le exigiría mudarse a otra casa lejos de las garras de Victoria y comenzarían una nueva vida independiente. Pero esa decisión, ese anhelo desesperado de proteger su felicidad un poco más, fue el error que selló su condena de forma irreversible. Victoria, con sus sentidos de depredador siempre alerta, se había percatado del sutil cambio en Sofía. Notaba que su apetito había variado, que rechazaba el vino en las cenas, que sus ojos tenían un brillo distinto y que su mano reposaba inconscientemente sobre su vientre plano cuando creía que nadie la observaba. La madrastra hizo sus cálculos. La intuición le advirtió que el tiempo de espera se había agotado abruptamente. Si Sofía daba a luz a los herederos directos de Alejandro, los herederos del Imperio Alcántara, la posición de la joven esposa se volvería inexpugnable. El abuelo había dejado estipulado en una cláusula secreta que, en caso de descendencia directa, el control de la empresa pasaría a un fideicomiso blindado. Victoria y su hija quedarían relegadas al olvido y a una asignación mensual. Había que destruirla de inmediato. Había que arrancarla de raíz, y no podía ser un simple divorcio. Tenía que ser un escándalo de proporciones tan gigantescas, una traición tan humillante y pública, que Alejandro no tuviera más remedio que odiarla con toda su alma para el resto de sus días. Un odio tan negro que quemara cualquier puente de regreso. El macabro plan de las dos mujeres se puso en marcha en las sombras. Lucía, la hermanastra, que compartía casualmente la misma talla, la misma constitución física y un tono de piel similar al de Sofía, empezó a infiltrarse en el vestidor de la pareja cuando ellos no estaban. Con sumo cuidado, comenzó a robar prendas clave del armario de su cunada. Un abrigo de pano color beige inconfundible, unos zapatos de tacón de aguja muy específicos que Sofía solía llevar a la oficina, y un pañuelo de seda con estampados geométricos que Alejandro le había regalado en un viaje romántico a París. Todo preparado meticulosamente para el acto final. Y por fin, llegó la ansiada noche del primer aniversario. Alejandro, profundamente enamorado, había vaciado su agenda. Salió de la Torre Alcántara al atardecer, despachando a sus asistentes. Llegó a la mansión y ordenó al servicio que llenara el inmenso salón principal, con docenas de arreglos de rosas blancas, las favoritas de Sofía. Había contratado a un chef galardonado con estrellas Michelin para que preparara una cena íntima a la luz de las velas. Esperaba a su esposa paseándose por la alfombra persa, con el corazón latiendo desbocado de emoción, jugueteando en el bolsillo de su smoking con una pequeña caja de terciopelo que contenía un collar de diamantes. Estaba completamente ajeno a la terrible tormenta de destrucción masiva que estaba a escasos minutos de arrasar con su existencia. En ese mismo instante, a decenas de kilómetros de allí, en el corazón financiero de una capital envuelta en las sombras de la noche, un operativo perfectamente sincronizado se estaba ejecutando. Las alarmas silenciosas de seguridad de la Torre Alcántara, conectadas directamente con el servidor central de la policía, comenzaron a aullar de forma histérica en los paneles de la central de vigilancia, rompiendo la paz del edificio vacío. Alguien, usando credenciales de máximo nivel clonadas con una precisión asombrosa, había burlado los controles biométricos de acceso y había penetrado en el santuario de la empresa, la sala de servidores de máxima seguridad del sótano 3, allí donde se guardaban celosamente los códigos fuente encriptados del nuevo proyecto global de inteligencia artificial del grupo, un desarrollo valorado en cientos de millones de euros. El teléfono móvil personal de Alejandro vibró en su bolsillo, rompiendo el ambiente romántico del salón de su casa. Era el jefe de seguridad corporativa. Su voz grave temblaba de forma perceptible al otro lado del auricular mientras le informaba, con frases atropelladas, de que se estaba produciendo una brecha masiva. Los archivos más confidenciales de la compañía habían sido copiados en unidades externas y los rastros digitales mostraban que la información estaba siendo transferida en ese preciso instante a una cuenta cifrada en un paraíso fiscal.
Una cuenta que la inteligencia corporativa sabia, que estaba vinculada a su principal empresa competidora asiática. El pánico se apoderó de Alejandro, pero su mente entrenada para las crisis intentó procesar el daño. Ordenó bloquear los accesos y enviar a los equipos de intercepción. Pero lo peor no era el robo millonario. El dinero se podía recuperar. La tecnología se podía rehacer. Lo que dejó a Alejandro sin respiración, lo que hizo que sintiera que el suelo de mármol de su mansión se abría bajo sus pies como las fauces de un abismo negro y sin fondo, fue lo que el veterano jefe de seguridad le dijo justo después, con un hilo de voz, tras revisar en directo las grabaciones de alta definición de las cámaras de circuito cerrado, que fue exactamente la terrorífica imagen que se proyectó en los monitores de seguridad aquella noche de hace 5 años, una prueba visual tan demoledora y cruelmente fabricada que consiguió doblegar la razón de Alejandro y convencerlo de repudiar y arrojar a las tinieblas a la mujer que, en secreto, llevaba a sus 3 hijos latiendo en el vientre. La imagen que parpadeaba en el monitor de alta resolución de la sala de control de seguridad era como una cuchilla oxidada hundiéndose lentamente en la retina de Alejandro. Allí, en blanco y negro, con la implacable frialdad de una cámara de vigilancia nocturna, se veía a una mujer introduciendo una tarjeta de acceso de nivel 5 en el lector biométrico del servidor principal. Llevaba el abrigo beige inconfundible de Sofía, ese que él mismo le había ayudado a abrochar cientos de veces. Llevaba sus zapatos de tacón, llevaba el pañuelo de seda parisino anudado al cuello, y lo más destructivo de todo, caminaba exactamente como ella. Ese paso ágil, decidido, apoyando ligeramente el peso sobre la punta de los pies, un hábito que Sofía había adquirido tras años de trabajar como camarera en su juventud. El jefe de seguridad, un hombre canoso curtido en 1000 batallas corporativas, tragó saliva antes de entregarle a Alejandro una carpeta con el sello de confidencial. Las manos del presidente del grupo Alcantara temblaban de forma espasmódica al abrir el documento. En su interior, había extractos bancarios obtenidos por los rastreadores financieros de la empresa. Mostraban transferencias masivas y encriptadas hacia una cuenta en un paraíso fiscal. Una cuenta que, según los documentos falsificados con maestría por Victoria, estaba a nombre de Sofía Aguilar. Pero la estocada final, el golpe de gracia que terminó por aniquilar la poca cordura que le quedaba a Alejandro, fueron unas fotografías adjuntas. Imágenes granuladas, tomadas supuestamente por un detective privado que la junta directiva había contratado a sus espaldas, donde se veía a una mujer con el abrigo de Sofía, besando apasionadamente a un hombre desconocido en la puerta de un hotel de lujo en las afueras de la ciudad. Alejandro sintió que el aire abandonaba la habitación. Un zumbido ensordecedor se instaló en sus oídos. No era solo traición corporativa, no era solo el robo del futuro de su empresa, era la aniquilación absoluta de su alma. La mujer que le había enseñado a amar, la mujer por la que había desafiado a toda su élite social, se había estado riendo de él desde el principio. Era una espía, una farsante, una impostora que se había metido en su cama para vaciar sus cuentas y vender su imperio mientras se revolcaba con otro. Abandonó la Torre Alcantara como un alma en pena. Condujo hasta La Moraleja, saltándose todos los semáforos en rojo, ciego por una rabia tan pura y venenosa que le quemaba las entrañas. Al entrar en su mansión, el contraste fue una burla cruel del destino. El salón estaba inundado por la luz cálida de cientos de velas. El aroma a rosas blancas lo asfixió. La mesa estaba servida para celebrar su primer aniversario de bodas. Con un rugido gutural, propio de un animal herido de muerte, Alejandro agarró el mantel de lino y tiró de él con todas sus fuerzas. Las copas de cristal de Bohemia, la vajilla de porcelana, los candelabros de plata y la comida exquisita se estrellaron contra el suelo de mármol, estallando en 1000 pedazos. Fue en ese preciso instante de caos y destrucción cuando la inmensa puerta doble del salón se abrió. Sofía entró, radiante, con las mejillas sonrosadas por el frío de la calle y una sonrisa inmensa que le iluminaba el rostro. Llevaba las manos instintivamente posadas sobre su vientre a un plano, guardando el secreto más hermoso del mundo. Quería decirle que iban a ser padres. Quería decirle que dentro de ella latían los corazones de 3 niños. Pero la sonrisa se congeló en su rostro al ver la devastación del salón y la mirada de Alejandro. Los ojos de su marido, esos ojos que siempre la miraban con una devoción infinita, ahora eran 2 pozos de odio negro, puro y asesino. Alejandro lanzó la carpeta con las pruebas a los pies de Sofía. Las fotografías manipuladas y los extractos bancarios se esparcieron por la alfombra persa. Sofía se agachó lentamente, confundida, y al ver las imágenes, su corazón dio un vuelco brutal. El color huyó de su rostro dejándola más pálida que la cera. Levantó la mirada.
temblando de pies a cabeza. «¿Qué es esto, Alejandro? Yo no soy esta mujer. Yo no he hecho esto. Te lo juro por mi vida, no sé de qué se trata». Las palabras salían de su boca como súplicas desesperadas, pero Alejandro ya no podía escucharla. El veneno de los celos y la traición lo había vuelto sordo y ciego. Le gritó con una voz que Sofía jamás había escuchado, una voz que hacía temblar los cristales de las ventanas. La acusó de ser una ramera, una ladrona, una basura que se había aprovechado de su soledad. Sofía intentaba acercarse, intentaba agarrarle de las manos, llorando a mares, suplicándole que la escuchara, que alguien la había tendido una trampa. «Por favor, mi amor, mírame. Soy yo. Tienes que escucharme. Estoy. No me toques». El grito de Alejandro cortó el aire como un latigazo. El eco de esas 3 palabras rebotaría en la mente de Sofía durante el resto de su vida. «Sal de mi casa. Sal ahora mismo. No quiero volver a ver tu cara mientras viva. Si no te vas por tu propio pie, llamaré a la seguridad para que te arrastren por el asfalto. Vete y no vuelvas nunca». El silencio que siguió fue sepulcral, solo roto por el sonido de los sollozos desgarradores de Sofía. Se dio cuenta, con una claridad terrorífica, de que no había nada que pudiera hacer. Las pruebas eran tan perfectas, tan irrefutables, que cualquier palabra que saliera de sus labios sonaría a una mentira patética. Y en ese instante, desde las sombras de la escalera de caracol, emergió la figura esbelta y elegante de Victoria, la madrastra. Llevaba una bata de seda y una copa de conac en la mano. Su rostro mostraba una máscara de consternación, pero sus ojos brillaban con la luz de una victoria absoluta. Se acercó a Sofía, fingiendo compasión frente a Alejandro, pero al inclinarse hacia ella, le susurró al oído con una voz sibilante y helada que solo la joven pudo escuchar. «Te lo advertí, pequeña intrusa. Sal por la puerta y no regreses. Si abres la boca, si intentas luchar, te aseguro que tu querida madre en Vallecas sufrirá un accidente muy desagradable. Ahora lárgate». El terror paralizó la sangre de Sofía. De repente, todo cobró sentido. Las vitaminas que en realidad eran anticonceptivos, las miradas cómplices entre Victoria y su hija Lucía, el abrigo robado. Todo había sido una trampa mortal diseñada con la precisión de un relojero para destruirla. Miró a Alejandro una última vez. Él le había dado la espalda, con los hombros hundidos negándose a mirarla. Sofía tragó sus lágrimas, giró sobre sus talones y salió a la noche helada, llevando consigo únicamente lo que llevaba puesto y aquel viejo múneco de trapo feo que siempre guardaba en su bolso como amuleto. No se atrevió a gritar que llevaba a los herederos de los Alcántara en su vientre. Sabía que, de hacerlo, Victoria no descansaría hasta verla muerta a ella y a los bebés. Tenía que huir. Tenía que desaparecer. Tomó un autobús nocturno, tiritando de frío y de pánico, hasta el modesto piso de su madre en Vallecas. Carmen la recibió en camisón, alarmada por los golpes en la puerta de madrugada. Al ver a su hija empapada, destrozada y temblando como una hoja, la abrazó con la fuerza de una leona protegiendo a su cría. Sofía le contó todo entre sollozos ahogados. Le habló de la trampa, de la traición, y finalmente, acariciándose el vientre, le confesó el secreto que lo cambiaba todo. Iba a ser abuela de 3 niños. Carmen no necesitó escuchar más. Recogió los escasos ahorros que guardaba en una lata de galletas bajo la cama, metió un par de mudas en una bolsa de lona y agarró a su hija de la mano. Tenían que irse de Madrid. Tenían que esconderse en el pequeño pueblo abandonado de las montanas de Toledo, donde Carmen había nacido, un lugar donde nadie las buscaría. Pero Victoria era implacable. No dejaba cabos sueltos. Esa misma noche había contratado a 2 matones a sueldo del este de Europa con una orden clara y sin margen de error: encontrar a Sofía y asegurarse de que jamás pudiera contar su versión de la historia. Que parezca un accidente. Nada de armas de fuego. La tormenta de lluvia comenzó cuando Sofía y Carmen intentaban llegar a la estación de autobuses del sur. Un coche oscuro con los faros apagados comenzó a seguirlas por las calles desiertas y encharcadas. Cuando los matones bajaron del vehículo, con barras de metal en las manos, el instinto de supervivencia tomó el control. Carmen empujó a su hija hacia un descampado lleno de barro y maleza, gritándole que corriera, que no mirara atrás. Sofía corrió con la respiración ardiéndole en el pecho, resbalando en el lodo, protegiendo su vientre con los brazos. El sonido de los pasos pesados de los asesinos persiguiéndola se mezclaba con los truenos de la tormenta. Llegó al borde de un barranco empinado, ciego por la lluvia torrencial. Un relámpago iluminó el cielo negro, y en ese segundo de luz, el suelo fangoso cedió bajo sus pies. Cayó al vacío. Su cuerpo golpeó brutalmente contra las rocas y las raíces expuestas mientras rodaba sin control por la ladera escarpada.
sintió un impacto sordo y terrorífico en la parte posterior del cráneo. El dolor estalló detrás de sus ojos como una supernova, y luego, una oscuridad cálida y espesa la engulló por completo, borrando su nombre, borrando el rostro de Alejandro, borrando cada recuerdo de su vida pasada. Cuando despertó días después, en una cama de hierro oxidado en un viejo caserío abandonado, no sabía quién era. No reconocía a la mujer de pelo blanco que lloraba a los pies de su cama, sosteniendo su mano callosa. El médico rural, un anciano al que Carmen había suplicado ayuda a cambio de todos sus ahorros, fue claro. El traumatismo cráneoencefálico severo le había provocado una amnesia retrógrada profunda. Los bebés, por un milagro incomprensible de la naturaleza, habían sobrevivido a la caída intactos en el refugio de su matriz. Carmen tomó entonces la decisión más desgarradora y valiente de su vida. Aprovechando que en aquellos días unas fuertes inundaciones habían arrastrado varios cuerpos irreconocibles río abajo, pagó al enterrador local para falsificar unos registros dentales. Sofía Aguilar murió oficialmente para el mundo. Nació Elena, una mujer sin pasado, una sobrina huérfana que Carmen acogería. Meses después, en la clandestinidad y el terror, nacieron los trillizos, sanos y fuertes, pero marcados por la misma herencia genética que su padre. Todo eso había ocurrido hacia 5 años. Y ahora, en el presente, Alejandro estaba sentado en su coche en los límites de la Canadá Real, con el corazón latiendo desbocado tras atar los cabos de la tragedia. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. La tristeza dio paso a una determinación fría, calculada y aterradora. Había llorado a una muerta que respiraba a escasos kilómetros de su casa. Había sido un títere en las manos manchadas de sangre de su propia madrastra. Sacó su teléfono móvil y marcó un número encriptado. Al otro lado, respondió la voz ronca de su investigador privado de máxima confianza, un ex agente de los servicios de inteligencia del Estado. Quiero que rastrees cada movimiento financiero de Victoria y Lucía de hace 5 años. Quiero las grabaciones originales de seguridad de la Torre Alcántara, no las copias que me entregaron. Busca en el mercado negro. Busca a los forenses de Toledo de aquella época. Quiero saber a quién sobornaron. Tienes presupuesto ilimitado. Quiero la cabeza de mi madrastra servida en bandeja de plata. Colgó el teléfono. Sabía que el camino hacia la venganza y la redención acababa de empezar. Tenía que acercarse a Sofía, ganarse su confianza poco a poco sin asustarla, y demostrarle a Carmen que ya no eran los lobos que las perseguían, sino el escudo que las protegería. Pero lo que Alejandro ignoraba en la oscuridad de su coche era que los muros de La Moraleja tenían oídos. A varios kilómetros de distancia, en la opulencia de la mansión Alcántara, Victoria acababa de recibir una llamada desde un teléfono desechable. Era su contacto corrupto dentro de las bases de datos de la policía. Alguien con un poder inmenso estaba haciendo preguntas sobre el caso cerrado de Sofía Aguilar. Alguien estaba desenterrando los cadáveres que ella había enterrado con tanto cuidado. Los ojos de Victoria se clavaron en el fuego de la chimenea de su despacho. Una sonrisa de pura maldad curvó sus labios. Si el fantasma de la chica de Vallecas había vuelto para atormentarla, esta vez se aseguraría de enviarla al infierno de forma definitiva y a sus bastardos con ella. Levantó su propio teléfono para llamar a los mismos asesinos de Europa del Este que contrató un lustro atrás. Hay un trabajo pendiente en la Canadá Real. Quiero que arda hasta los cimientos esta misma noche. No dejen a nadie vivo. El reloj había comenzado a correr. Alejandro tendría que enfrentarse al monstruo que crió en su propia casa antes de que las llamas devoraran la única esperanza que le quedaba en el mundo. ¿Acaso llegaría a tiempo para salvar a la mujer que amaba de las garras de la muerte por segunda vez? ¿O vería arder el futuro de sus hijos entre las cenizas de la miseria? El viento soplaba con una violencia inusitada aquella noche sobre los tejados de chapa de la Canadá Real, anunciando una tormenta que amenazaba con ahogar la capital. En el interior de la miserable chabola que llamaban hogar, la temperatura apenas superaba los 0 grados. Carmen, envuelta en 3 mantas desgastadas que olían a humedad y a lena vieja, tosía de forma convulsiva. Era una tos seca, cavernosa, que parecía arrancarle pedazos de los pulmones. Se tapó la boca con un pañuelo de tela y al apartarlo bajo la tenue luz de una vela consumida, vio la mancha de sangre oscura. El cáncer de estómago, ese monstruo silencioso que había decidido ignorar durante años por no poder pagar un médico sin levantar sospechas, estaba devorando sus últimas reservas de vida. Sabía que le quedaban días, quizás solo horas. Miró hacia el rincón opuesto de la única habitación, donde sus 3 nietos, Hugo, Martín y el pequeño Mateo, dormían acurrucados sobre un colchón de espuma hundido en el suelo. A su lado, Sofía ordenaba las monedas de las castanas vendidas esa noche,
frotándose las manos enrojecidas por los sabañones. Carmen la observó con una mezcla de amor infinito y una culpa que le quemaba el alma. Había mantenido a su hija en la ignorancia para salvarla de la maldad de los Alcántara, pero ahora, al sentir el aliento de la muerte en su propia nuca, el terror de dejarla sola y desamparada con 3 niños en aquel vertedero humano la paralizaba. Había visto a Alejandro. El fantasma del pasado había encontrado su escondite. Y si él había llegado hasta allí, la bruja de su madrastra no tardaría en hacerlo. A 30 kilómetros de distancia, en el opulento y silencioso despacho de la mansión de La Moraleja, Alejandro miraba la pantalla de su ordenador portátil con los ojos inyectados en sangre. El cenicero de cristal de Murano rebosaba de colillas aplastadas. Su investigador privado, el exagente de inteligencia, acababa de enviarle un archivo encriptado que confirmaba sus peores pesadillas. Los registros financieros ocultos de Victoria mostraban un pago exorbitante realizado hacia apenas 1 hora desde una cuenta fantasma en las Islas Caimán. El destinatario era la misma red de mercenarios del este de Europa que había operado en Toledo hacia 5 años. El concepto de la transferencia, camuflado bajo una supuesta asesoría de seguridad, tenía una nota interna interceptada por los hackers del investigador. Limpieza total en el sector sur, sin testigos. El sector sur, la Canadá Real. Un grito ronco, mezcla de terror absoluto y furia asesina, escapó de la garganta de Alejandro. El vaso de whisky que sostenía en la mano derecha estalló en 1000 pedazos por la presión de sus dedos, clavándole fragmentos de cristal en la palma, pero ni siquiera sintió el dolor. La sangre comenzó a gotear sobre la inmaculada alfombra de seda, trazando un camino rojo mientras él corría ciegamente hacia la puerta. Victoria no solo había destruido su pasado, ahora pretendía incinerar su futuro. Pretendía quemar vivos a la mujer que amaba y a los hijos que apenas acababa de descubrir. Saltó al interior de su coche deportivo, arrancando el motor con un rugido que despertó a los guardias de seguridad de la finca. Aceleró a fondo, destrozando la barrera de control de la salida principal sin detenerse. La aguja del velocímetro superó los 200 km por hora en la autopista de circunvalación. Conducía de forma temeraria, esquivando camiones de mercancías y rezando a un Dios en el que hacía mucho tiempo que había dejado de creer. «Aguanta, Sofía», repetía en voz alta, golpeando el volante con la mano ensangrentada. «Solo te pido que aguantes un poco más». Mientras tanto, en las callejuelas sin asfaltar del poblado chabolista, 2 vehículos todoterreno de color negro mate avanzaban con las luces apagadas, fundiéndose con las sombras de la madrugada. Se detuvieron a escasos 50 metros de la barraca de Carmen y Sofía. 4 hombres corpulentos, vestidos con ropa oscura y pasamontanas, descendieron en completo silencio. No llevaban armas de fuego. El ruido atraería a la policía, y las órdenes de la señora de La Moraleja habían sido estrictas. Debía parecer una tragedia fortuita, un accidente causado por un brasero mal apagado, algo tristemente común en los asentamientos ilegales durante los inviernos crudos. 2 de los hombres sacaron gruesos bidones de plástico del maletero. Caminaron sigilosamente rodeando la frágil estructura de madera, cartón y chapa metálica. Comenzaron a verter el líquido transparente y de olor acre por todas las paredes exteriores, empapando la base de la puerta de entrada y bloqueando la única ventana con tablones de obra que encontraron tirados en el barro. La gasolina se filtró por las rendijas, penetrando en el interior de la chabola de forma imperceptible para quienes dormían profundamente. El líder del grupo retrocedió un par de pasos. Sacó un encendedor de metal de su bolsillo, encendió la llama y lo arrojó al suelo empapado. El fuego no nació poco a poco, explotó. Una muralla de llamas anaranjadas y rugientes devoró la estructura exterior en cuestión de segundos, trepando por las paredes de madera podrida con la velocidad del relámpago. El ruido de la combustión fue como el rugido de una bestia despertando en medio de la noche. En el interior, el repentino resplandor rojizo y el calor asfixiante arrancaron a Sofía de su letargo. Abrió los ojos y se encontró con una pesadilla viviente. Las paredes de su hogar estaban envueltas en fuego. El humo negro y espeso caía desde el techo de chapa como una cascada venenosa, devorando el oxígeno. ¡Fuego! ¡Madre, despierta, fuego!, gritó Sofía, con la garganta ya rasgada por el humo tóxico. Saltó hacia el colchón de los niños. Hugo y Martín se despertaron llorando aterrorizados, frotándose los ojos irritados. Pero Mateo, el más pequeño, no lloraba. Su pecho subía y bajaba de forma espasmódica, emitiendo un silbido aterrador. El humo había desencadenado un ataque de asma brutal. Sus labios empezaban a adquirir un tono azulado. Sofía, movida por la adrenalina y el pánico instintivo de una madre,
Rebuscó frenéticamente en los bolsillos de su abrigo tirado en el suelo hasta encontrar el viejo inhalador. Se lo colocó al niño en la boca, presionando con dedos temblorosos, obligándole a tragar el medicamento. Carmen se había puesto en pie a duras penas, tosiendo sangre y ceniza. Su rostro iluminado por las llamas reflejaba la certeza del fin. Las maderas del techo comenzaron a crujir ominosamente, cediendo ante las altísimas temperaturas. «La puerta. Hay que salir por la puerta», gritó la anciana, empujando a Sofía y a los niños hacia la salida. Pero cuando Sofía agarró el pestillo de hierro al rojo vivo, quemándose la palma de la mano, la puerta no cedió. Los mercenarios habían atravesado una pesada viga de acero por fuera para asegurar su tumba. Estaban atrapados en un horno. Los niños gritaban abrazados a las piernas de Sofía. El humo era tan denso que ya no podían verse las caras. Sofía sintió que el mundo se acababa. En medio del caos, su mirada se cruzó con la vieja mesa de plástico que estaba a punto de ser consumida por el fuego. Sobre ella descansaba el muñeco de trapo feo y asimétrico que había llevado en su carrito. Un impulso ciego, una conexión inexplicable que residía en lo más profundo de su mente rota, le ordenó que no lo abandonara. Se lanzó hacia la mesa, agarrando el muñeco justo en el instante en que el techo de chapa situado encima de ella colapsó. Una viga de madera envuelta en llamas se desplomó con un estruendo ensordecedor. Sofía intentó apartarse, pero el borde ardiente de la madera la golpeó con brutalidad en el lado izquierdo de la cabeza, exactamente en el mismo lugar donde había impactado contra las rocas del barranco de Toledo hacía 5 años. Cayó al suelo, aturdida, con la sangre manándole de la brecha y mezclándose con el sudor y el jolín de su rostro. El impacto físico, combinado con el terror absoluto de ver a sus hijos a punto de morir quemados, provocó un cortocircuito masivo en su cerebro. El muro de contención psicológico que había bloqueado su pasado durante un lustro se resquebrajó de golpe y estalló en 1000 pedazos. La amnesia desapareció como un cristal que se hace añicos bajo la presión del agua. Una avalancha de imágenes cayó sobre ella con la fuerza de un tsunami. Recordó su nombre real, su apellido. Recordó la oficina en el Paseo de la Castellana. Recordó el viaje a Triana cosiendo aquel mismo muñeco de trapo bajo la lluvia. Recordó el tacto de las manos de Alejandro, el olor de su perfume, su sonrisa la manana de su boda en Los Jerónimos. Recordó el desprecio de Victoria, las pastillas anticonceptivas escondidas, las cámaras de seguridad, la cena arruinada en La Moraleja. Recordó el rostro deformado por el odio de su esposo echándola a la calle y a los asesinos persiguiéndola por el barro hasta caer al vacío. Lo recordaba todo. Ella era Sofía Aguilar. Y los niños que tosían a su lado, a punto de morir asfixiados, eran la sangre de Alejandro. Alejandro. El nombre salió de sus labios como una súplica agónica, un susurro ahogado por el crepitar de las llamas. Afuera, los neumáticos del Deportivo de Alejandro derraparon violentamente sobre el fango de la Canada Real, deteniéndose a escasos metros del infierno. Los asesinos ya habían huido en sus vehículos, dejando que el fuego completara su macabra obra. Alejandro bajó del coche antes de que éste se detuviera por completo. Lo que vio le paralizó el corazón. La chabola era una pira funeraria gigantesca. Las lenguas de fuego se elevaban hacia el cielo nocturno, escupiendo chispas y humo negro. No llamó a los bomberos. No había tiempo. Arrancándose el caro abrigo de cachemira, se lanzó en un sprint suicida hacia la estructura en llamas. El calor irradiaba con tanta fuerza que le chamuscó las cejas y le secó la garganta al instante. Llegó hasta la puerta bloqueada. Vio la viga de acero que la trancaba, y con una fuerza que solo nace de la desesperación más absoluta, apoyó ambos brazos y la empujó, gritando de dolor mientras el metal caliente le quemaba la carne de los antebrazos. La viga cayó al suelo con un ruido sordo. De una patada, Alejandro derribó la puerta carbonizada y se adentró en las entrañas del fuego. «¡Sofía! ¡Sofía, ¿dónde estás?», gritaba, tosiendo, cegado por el humo impenetrable. Desde el fondo de la habitación, debajo de los restos de una estantería caída, Sofía escuchó esa voz. La voz que la había condenado y que ahora venía a salvarla. Con las últimas fuerzas que le quedaban, apartó un madero humeante y asomó la cabeza ensangrentada. «Alejandro, estoy aquí. Ayúdame a sacar a nuestros hijos». Alejandro se giró bruscamente al escuchar su nombre. No le había llamado señor, le había llamado Alejandro. Había dicho nuestros hijos. El corazón le dio un vuelco tan grande que casi se olvidó del fuego que le rodeaba. Se abrió paso a través de los escombros ardientes hasta llegar al rincón donde la familia se amontonaba. No había tiempo para abrazos ni para pedir perdón. El techo principal estaba a punto de ceder por completo. Alejandro agarró al pequeño Mateo, que seguía luchando por cada gota de aire, y lo colocó bajo su brazo derecho. Con el izquierdo,
Tiro de Sofía para ponerla en pie. Ella aferraba fuertemente a Hugo y a Martín. Carmen, sin embargo, permanecía sentada en el suelo, incapaz de levantarse, sonriendo débilmente mientras la sangre le manchaba la barbilla. «Idos», gritó la anciana, apartando la mano que Alejandro le ofrecía. «Yo ya estoy muerta. Salvad a los niños. Llévatela, maldita sea. No la dejaremos atrás», rugió Alejandro. Pero en ese segundo catastrófico, la viga maestra del techo colapsó sobre sus cabezas. Alejandro no lo dudó ni una fracción de segundo. Soltando a Sofía, se interpuso en la trayectoria de la inmensa viga de madera en llamas, levantando ambos brazos para frenar el impacto antes de que aplastara a su familia. El golpe fue demoledor. El peso enorme de la estructura ardiente cayó sobre la espalda y los hombros de Alejandro, poniéndole de rodillas. El fuego prendió instantáneamente en su camisa de algodón, quemándole la piel de la espalda con un dolor indescriptible. Pero no cedió, apretando los dientes hasta casi romperlos, con los músculos de los brazos a punto de desgarrarse por el esfuerzo sobrehumano y la carne asándose literalmente, mantuvo la viga elevada a 1 metro del suelo. «¡Sacadlos! ¡Corred ahora!», gritó Alejandro con la voz deformada por la agonía. Sofía miró los ojos inyectados en sangre del hombre que se estaba sacrificando por ellos. Con lágrimas resbalando por sus mejillas tiznadas, tiró de sus 3 hijos y arrastró a su madre del brazo con una fuerza que desconocía, empujándolos por el hueco que el cuerpo en llamas de Alejandro había creado. Salieron arrastrándose por el barro hasta alcanzar el aire helado de la calle, cayendo exhaustos sobre los charcos de agua congelada. 1 segundo después, Alejandro dejó caer la viga. La chabola entera se desplomó sobre sí misma en una explosión de chispas y cenizas, engulléndolo. Sofía lanzó un alarido desgarrador que rasgó la noche madrileña, intentando levantarse para volver al infierno, pero unos brazos fuertes la detuvieron desde atrás. De entre el humo y las ruinas humeantes, una figura ensombrecida emergió tambaleándose. Era Alejandro. Su espalda era un amasijo de quemaduras severas, su ropa colgaba en jirones carbonizados y su rostro estaba irreconocible por el holín, pero respiraba. Cayó de rodillas junto a Sofía y los niños, desplomándose finalmente sobre el barro frío, jadeando en busca de aire. A lo lejos, el aullido de las sirenas de los camiones de bomberos y de la Policía Nacional comenzó a acercarse, rompiendo el aislamiento de la Canadá Real. Sofía se arrastró hasta Alejandro, colocó la cabeza del hombre sobre sus rodillas y comenzó a acariciar su rostro sucio, llorando de forma incontrolable. Él abrió los ojos lentamente, enfocando su mirada nublada en la mujer que sostenía entre sus brazos al feo muñeco de Triana chamuscado. «Lo recuerdo todo, mi amor», le susurró ella al oído, besando su frente empapada de sudor y sangre. «Lo sé todo». Las sirenas inundaron el callejón con destellos azules y rojos. Los paramédicos corrieron hacia ellos con camillas y botellas de oxígeno. La pesadilla del fuego había terminado, y con ella, el muro de la amnesia había caído. Pero mientras subían el cuerpo malherido de Alejandro a una ambulancia y colocaban una máscara de oxígeno a Mateo, el investigador privado llegó derrapando en su propio vehículo. Se abrió paso entre los policías, con el rostro lívido, portando un sobre sellado en la mano. Alejandro, agarrándose al borde de la camilla a pesar del dolor insoportable de sus quemaduras, le miró exigiendo una respuesta muda. El investigador se acercó y le habló en un susurro grave, asegurándose de que nadie más escuchara. «Señor, la orden de quemar este lugar no solo venía de su madrastra. He interceptado los registros telefónicos completos. Victoria actuó con la autorización explícita y la financiación directa de un socio mayoritario del Consejo de Administración que la respaldaba desde las sombras. Alguien que creíamos leal. Y lo que es peor, esa misma persona acaba de ordenar a sus propios hombres que rodeen el Hospital Universitario de La Paz, el lugar exacto al que las ambulancias se dirigen en este momento. Están esperando a que lleguen». Alejandro sintió que el frío de la muerte reemplazaba el calor de sus quemaduras. El fuego solo había sido el primer acto. ¿Quién era el verdadero arquitecto de la traición que ahora aguardaba en los pasillos del hospital para terminar el trabajo que las llamas no habían podido concluir? El sonido ensordecedor de las sirenas parecía taladrar el cráneo de Alejandro, pero la revelación del investigador cayó sobre él con el peso de una losa de mármol. El Hospital de La Paz, el centro médico más grande y prestigioso del norte de Madrid, estaba rodeado. Quienquiera que fuera el cómplice de Victoria en el Consejo de Administración, tenía el poder suficiente para movilizar a un ejército privado y bloquear las urgencias de un hospital público. Si las ambulancias cruzaban esas puertas de cristal,
Él, Sofía y sus 3 hijos jamás saldrían vivos. Serían víctimas de una trágica negligencia médica, un error de medicación o una infección repentina. Conduce tú. La voz de Alejandro fue un rasguido apenas audible, escupiendo ceniza y sangre. Agarró la solapa del abrigo del investigador con su mano sana, clavándole las uñas. No dejes que los paramédicos nos lleven a la paz. Sácanos de aquí, Javier. Llévanos a la finca de Navacerrada. Nadie del consejo conoce esa propiedad. Javier, un hombre que había visto lo peor de la condición humana durante sus años en el Centro Nacional de Inteligencia, asintió con la mandíbula apretada. Sacó su placa falsa, apartó a los paramédicos que intentaban subir a Alejandro a la ambulancia del SAMUR y tomó el control absoluto de la situación. Bajo el pretexto de un protocolo de seguridad nacional, ordenó que los heridos fueran trasladados en sus propios vehículos blindados. Sofía, en estado de shock y sin soltar la mano de sus hijos, observó cómo Javier acomodaba a Alejandro en los asientos traseros del coche, gimiendo de dolor a cada mínimo roce. El trayecto hacia la Sierra de Guadarrama fue una odisea de agonía y silencio. El coche devoraba los kilómetros de la autopista de A Coruña, dejando atrás las luces naranjas de la capital. En la parte trasera, Sofía sostenía la cabeza de Alejandro sobre su regazo. La piel de la espalda y los hombros de su marido estaba convertida en una masa informe y ennegrecida. El olor a carne quemada inundaba el habitáculo, un recordatorio constante del sacrificio inimaginable que aquel hombre había hecho por ellos. Sofía lloraba en silencio, dejando que sus lágrimas limpiaran los restos de Holling del rostro de Alejandro. Cada recuerdo recuperado era una aguja en su corazón. Recordaba el desprecio con el que él la había expulsado de la mansión 5 años atrás. Sí, pero ahora ese recuerdo estaba sepultado por la imagen de Alejandro sosteniendo la viga en llamas, dispuesto a ser consumido por el fuego para que ella pudiera vivir. Llegaron a la finca de Navacerrada al despuntar el alba. Era un refugio de piedra y pizarra escondido entre un espeso bosque de pinos, un lugar que Alejandro había comprado en secreto a través de una sociedad interpuesta. Javier había movilizado a un médico cirujano de su entera confianza, un profesional que operaba al margen de los registros oficiales y que ya los esperaba con el salón convertido en un quirófano improvisado. Durante las siguientes horas, la casa se llenó de gritos ahogados y un fuerte olor a antiséptico. Sofía permaneció sentada en el suelo del pasillo, abrazando a sus 3 hijos, tapándoles los oídos para que no escucharan el sufrimiento de su padre. Cuando el médico finalmente salió, secándose el sudor de la frente, su pronóstico fue reservado. Las quemaduras de 2º y 3er grado abarcaban gran parte del torso posterior. Había logrado estabilizarlo, limpiando el tejido muerto y administrando potentes analgésicos por vía intravenosa, pero el riesgo de infección era crítico. Alejandro sobreviviría, pero las cicatrices serían profundas y eternas. Sin embargo, el destino aún tenía reservado un último golpe maestro de crueldad para aquella madrugada. En una habitación contigua, tumbada sobre una cama de sábanas blancas que contrastaban brutalmente con su piel cetrina y manchada de ceniza, Carmen respiraba con una dificultad aterradora. El humo tóxico que había inhalado en la Canada Real había sido el golpe de gracia para sus pulmones, ya devastados por el cáncer terminal. Sofía entró en la habitación arrastrando los pies, dejando a los niños dormidos en el sofá del salón. Al ver a su madre boqueando en busca de aire, comprendió que el final había llegado. Se arrodilló junto a la cama y tomó la mano áspera y callosa de la anciana, besándola repetidamente. «Mamá, por favor, no me dejes ahora. Acabamos de salir de ese infierno. Vamos a empezar de nuevo, te lo prometo. Te llevaré a los mejores médicos». Carmen giró la cabeza lentamente. Sus ojos, antes llenos de miedo y determinación, ahora irradiaban una paz inmensa. Esbozó una sonrisa frágil, un gesto que parecía costarle sus últimas reservas de energía. «Mi nina preciosa», susurró Carmen, con la voz rota por un estertor. «Ya no hay médicos que puedan curar esto. Mi tiempo se acabó hace mucho, pero aguante. Aguante por ti y por mis nietos». «Mamá, no digas eso», lloró Sofía, apoyando la frente sobre el borde del colchón. «Escúchame, Sofía». Carmen apretó la mano de su hija con una fuerza sorprendente. «Alejandro, él ha demostrado quién es realmente. Se equivocó, fue ciego, pero ha pagado con su propia sangre. Él te ama, vuestro amor es verdadero. Prométeme que reconstruirás tu familia, que mis nietos crecerán en un hogar donde no falte el pan ni el cariño». «Te lo prometo, mamá, te lo juro por mi vida». La anciana cerró los ojos, dejando escapar un largo y profundo suspiro que pareció vaciar todo el peso de su existencia. Su pecho dejó de moverse. El silencio se instaló en la habitación,
un silencio sagrado y absoluto. Carmen, la mujer de Vallecas que había desafiado a la élite más poderosa del país, que había fingido muertes y soportado la mendicidad más humillante para proteger a su sangre, había muerto. Sofía lanzó un grito desgarrador, un lamento que cruzó los muros de piedra de la finca y se perdió entre los pinos nevados de la sierra. 2 días después, en la penumbra de la habitación principal, Alejandro abrió los ojos. Lo primero que sintió fue un dolor agudo, lacerante, que le impedía moverse un solo milímetro. Lo segundo que sintió fue la calidez de una mano pequeña y suave aferrada a la suya. Sofía estaba dormida en una silla junto a su cama, con la cabeza apoyada en el colchón. Tenía profundas ojeras y el rastro de las lágrimas había marcado sus mejillas. Alejandro movió débilmente los dedos, despertándola. Ella se incorporó de un salto, con los ojos muy abiertos. Al verle despierto, una sonrisa temblorosa iluminó su rostro demacrado. Se acercó a él, acariciando su pelo intacto con una ternura infinita. «Has vuelto a salvarme la vida», murmuró Alejandro, con la garganta reseca. Sofía negó con la cabeza, depositando un beso suave en su frente. «Estamos en paz, mi amor, nos hemos salvado mutuamente. Pero mi madre no lo ha logrado». La noticia cayó como plomo sobre Alejandro. Cerró los ojos, asimilando la pérdida de aquella mujer valiente que había cargado con el peso de la supervivencia durante 5 años. Juró en silencio que su sacrificio no sería en vano. Horas más tarde, Javier, el investigador, entró en la habitación con un maletín metálico. Había llegado el momento de la verdad. Desplegó una serie de documentos sobre la mesa de noche. «Alejandro, he identificado al socio que ha estado financiando a Victoria en las sombras. El hombre que ordenó el bloqueo del hospital y que intentó mataros en el incendio». Alejandro tensó la mandíbula, ignorando el dolor punzante de su espalda. «¿Quién es?». Javier tragó saliva antes de pronunciar el nombre. «Es don Ernesto Vargas, el vicepresidente del consejo, el mejor amigo de tu padre». La conmoción enmudece a Alejandro. Ernesto Vargas, el hombre que le había enseñado a montar a caballo, el que le había guiado en sus primeros pasos dentro de la empresa tras la muerte de su padre, el patriarca que siempre le llamaba hijo. Todo era una mentira de dimensiones titánicas. Ernesto quería vender la joya de la corona del Grupo Alcantara, la división de inteligencia artificial, a un conglomerado asiático que le ofrecía una comisión multimillonaria en paraísos fiscales. Alejandro se había negado categóricamente a esa venta. Para quitarlo del medio, Ernesto se había aliado con Victoria. Ella se quedaría con las propiedades, las cuentas bancarias personales y el control nominal, mientras Ernesto ejecutaba la venta de la empresa y se llevaba el gran botín. Sofía, con su embarazo no deseado, solo fue una víctima colateral que amenazaba con complicar las herencias. «¿Lo tenemos todo documentado?», preguntó Alejandro, con un brillo glaciar en los ojos. «Tenemos los flujos de dinero», respondió Javier, «pero son cuentas opacas. Es evidencia circunstancial. Para destrozarlos en una junta de accionistas y meterlos en prisión, nos falta la prueba reina. Nos falta la conexión directa entre el falso robo de datos de hace 5 años y ellos». Sofía, que había estado escuchando la conversación en silencio, se puso en pie abruptamente. Camino hacia la cómoda de la habitación, donde había depositado sus pocas pertenencias rescatadas de las cenizas. Tomó el viejo muñeco de trapo chamuscado, aquel que fabricaron en Triana y que el fuego había estado a punto de devorar. «Mi madre me dijo una vez que los secretos mejor guardados siempre se esconden a simple vista», susurró Sofía, observando las costuras torpes del juguete. La noche que el fuego lo empezó a quemar, sentí que había algo duro en su interior, algo que no era algodón. Alejandro y Javier cruzaron una mirada de incomprensión. Sofía fue a la cocina, cogió unas tijeras afiladas y regresó a la habitación. Con manos firmes, cortó las puntadas del vientre del muñeco, extrajo los punados de relleno ennegrecido, y allí, envuelto en una bolsa de plástico hermética, encontró lo que Carmen había escondido meticulosamente antes de abandonar Madrid 5 años atrás. Eran 2 objetos. El primero, una tarjeta identificativa corporativa de acceso biométrico de nivel 5 del Grupo Alcantara, a nombre de Lucía, la hermanastra de Alejandro. El segundo objeto era un recibo de compra de una prestigiosa tienda de posticería teatral en el centro de Madrid. Detallaba la confección urgente de una peluca de cabello natural, castaño oscuro, a medida, pagada en efectivo por Victoria Alcantara. Carmen, que limpiaba los despachos de la mansión en aquellas semanas previas a la tragedia,
Había encontrado esos objetos tirados en el fondo del cubo de la basura del vano privado de Lucía, la misma manana del falso robo. Su instinto de madre le había dictado guardarlos, intuyendo la trampa. Era la prueba física, innegable y absoluta de que la mujer que entró a robar los datos aquella noche disfrazada de Sofía era en realidad Lucia. Alejandro miró los objetos sobre la cama. Un sentimiento de poder absoluto y de justicia divina recorrió sus venas, anestesiando el dolor de sus quemaduras. ¿Javier?, preguntó Alejandro, incorporándose lentamente con la ayuda de Sofía, con el rostro transfigurado por una determinación férrea. Cuando es la Junta General Extraordinaria de Accionistas que han convocado para arrebatarme el control de la empresa basándose en mi supuesta desaparición en el incendio, es mañana al mediodía, en el gran salón del Casino de Madrid, respondió Javier. Ernesto y Victoria planean declarar tu incapacidad y proceder a la firma de la venta internacional. Tienen los votos comprados. Creen que estáis muertos. Prepara el coche para mañana a las 11, ordenó Alejandro, apretando la mano de Sofía. Busca a los mejores sastres de Madrid. Quiero un traje oscuro a medida que oculte estos vendajes. Nadie va a robar la herencia de mis hijos. Al día siguiente, el majestuoso salón principal del Casino de Madrid, adornado con frescos renacentistas y aranas de cristal, bulla de actividad. Los accionistas más poderosos del país ocupaban sus asientos de terciopelo rojo. En la imponente mesa presidencial de madera tallada, Victoria lucía un elegante vestido de luto riguroso, exhibiendo una falsa máscara de viudez desconsolada. A su lado, don Ernesto Vargas acomodaba sus gafas de oro y repasaba los folios del contrato de venta, saboreando ya el triunfo de su conspiración perfecta. Estimados accionistas, comenzó a hablar Ernesto por el micrófono, con una voz cargada de una fingida pesadumbre. Nos reunimos hoy en unas circunstancias trágicas. La desaparición de nuestro estimado presidente, Alejandro Aguilar, en un terrible accidente, nos obliga a tomar decisiones drásticas para salvar el futuro de esta gran compañía. Los cuchicheos llenaron la sala. Victoria sacó un pañuelo de encaje para secarse una lágrima inexistente. Procedemos pues a la votación para destituir formalmente, continuó Ernesto. Pero sus palabras fueron brutalmente interrumpidas. Las inmensas puertas de caoba de doble hoja del fondo del salón se abrieron de par en par con un estruendo que hizo vibrar los cristales de las lámparas. El silencio que cayó sobre el auditorio fue absoluto, sepulcral, como si el mismo diablo hubiera cruzado el umbral. Allí, recortado contra la luz del pasillo, caminaba Alejandro Aguilar. Llevaba un traje negro de corte impecable que ocultaba la gruesa coraza de vendajes y el dolor infernal de cada paso. Su rostro, pálido y afilado, irradiaba una furia contenida capaz de congelar un océano. A su lado, caminando con la cabeza alta y una dignidad aplastante, estaba Sofía. Ella, la muerta, la chica de Vallecas, la legítima esposa, y en su mano llevaba una carpeta negra de cuero. El color abandonó repentinamente el rostro de Victoria, volviéndolo del tono de la ceniza. Don Ernesto dejó caer el micrófono al suelo, emitiendo un pitido agudo y desagradable. Los dos conspiradores se quedaron petrificados, viendo cómo los fantasmas que creían haber incinerado caminaban hacia ellos a través del inmenso salón. Alejandro se detuvo a pocos metros de la mesa presidencial. Clavó sus ojos en los de su madrastra y luego en los de su mentor. La venganza había llegado. Pero, ¿cuál sería el movimiento final en aquella partida a vida o muerte frente a los empresarios más despiadados del país? El crujir de los zapatos de Alejandro sobre el suelo de mármol del Casino de Madrid sonaba como el repique de una campana fúnebre. Cada paso le costaba un esfuerzo sobrehumano, una tortura invisible bajo el traje de sastre que ocultaba su piel abrasada, pero su postura era más recta y altiva que nunca. El inmenso salón, repleto de la élite financiera de España, había quedado sumido en un silencio tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Las miradas de los accionistas oscilaban, presas del pánico y la incredulidad, entre el hombre al que habían dado por muerto calcinado la noche anterior y la mujer que supuestamente llevaba 5 años en el fondo del río Tajo. Don Ernesto Vargas, el patriarca respetado, el amigo íntimo del difunto padre de Alejandro, retrocedió torpemente tropezando con la pesada silla de caoba de la mesa presidencial. El color había abandonado su rostro anciano, dejando a la vista un mapa de arrugas pálidas y sudor frío. Victoria, a su lado, parecía haberse convertido en una estatua de sal. Sus ojos, habitualmente cargados de altivez y desprecio, estaban desorbitados, fijos en la carpeta de cuero negro que Sofía sostenía con firmeza. «Buenas tardes, señores accionistas». La voz de Alejandro no fue un grito, fue un murmullo áspero.
rasposo por el humo que había destrozado su garganta, pero resonaba con la autoridad absoluta de un rey que regresa a reclamar su trono usurpado. Lamento interrumpir mi propio funeral corporativo, pero me temo que las noticias sobre mi muerte y sobre la de mi legítima esposa han sido grotescamente exageradas por aquellos que hoy se sientan en esa mesa para robarles a ustedes y a mi familia. Alejandro, hijo mío, esto es un milagro. Ernesto intentó componer una máscara de alivio paternal, pero su voz temblaba de forma patética. Sus manos se agitaban en el aire buscando un apoyo que no existía. Todos creíamos que el incendio en ese horrible poblado te había costado la vida. Gracias a Dios estás aquí. No profane el nombre de mi padre llamándome hijo, Ernesto. El corte de Alejandro fue limpio, letal, como el filo de una guillotina. Y no intente fingir sorpresa por el incendio que usted mismo financió anoche con transferencias desde las Islas Caimán. Un incendio diseñado para asesinar a mi esposa, a mis 3 hijos y a mi suegra, quien dio su vida para que nosotros pudiéramos cruzar esas puertas hoy. Un murmullo de horror recorrió la asamblea. Los empresarios trajeados comenzaron a apartarse de la mesa presidencial como si Ernesto y Victoria padecieran una enfermedad contagiosa. Victoria encontró su voz, un chillido agudo y desesperado de animal acorralado. Miente. Todo es una mentira de esta ramera de barrio. Grito, señalando a Sofía con un dedo tembloroso cubierto de anillos de diamantes. Ella fue la que robó los secretos de la empresa hace 5 años. Hay grabaciones, hay pruebas. Ha vuelto para terminar de destruirnos, Alejandro. Estás ciego. Sofía no se inmutó ante el insulto. Caminando con una serenidad que contrastaba brutalmente con la histeria de su madrastra política, se acercó a la enorme mesa de roble y dejó caer la carpeta de cuero. La abrió lentamente, permitiendo que todos los presentes, incluidos los auditores legales de la empresa, vieran su contenido. La mentira termina hoy, Victoria. Las palabras de Sofía fueron suaves, pero poseían la dureza del acero forjado. Aquí están los recibos de la posticería del centro de Madrid, donde compro la peluca castana para su hija Lucía. Aquí está la tarjeta de acceso biométrico de Lucía, que mi madre encontró en la basura de su vano la misma mañana del falso robo. Y aquí, Anadio, sacando un grueso fajo de folios impresos que Javier había obtenido esa madrugada, están los rastreos financieros que demuestran cómo Ernesto Vargas blanqueó el dinero del soborno a través de sus empresas pantalla. El sonido de las pesadas puertas del salón abriéndose de nuevo cortó cualquier réplica. Una docena de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional irrumpieron en la sala, liderados por un inspector de rostro severo. Javier, el investigador privado, caminaba junto a ellos. Victoria Alcántara y Ernesto Vargas. El inspector levantó una orden judicial con el sello del Juzgado de Guardia de Plaza de Castilla. Quedan detenidos por los cargos de fraude corporativo continuado, falsedad documental, conspiración y homicidio en grado de tentativa. Tienen derecho a guardar silencio. El caos es tal. Los fotógrafos de la prensa financiera, que habían sido convocados para documentar el traspaso de poderes, comenzaron a disparar sus flashes enloquecidamente, inmortalizando la caída del imperio corrupto. Victoria comenzó a forcejear, lanzando zarpazos al aire cuando 2 agentes le sujetaron los brazos para colocarle las esposas de acero. «Soltadme. Yo no he hecho nada. Fue mi hija. Lucía fue la que entró en los servidores. Ella tuvo la idea. Yo solo la encubrí», gritó Victoria, en un acto final de vileza absoluta, dispuesta a sacrificar a su propia sangre para salvarse a sí misma. Ernesto, por su parte, se desplomó sobre su silla, agarrándose el pecho, mientras un agente le leía sus derechos. Su máscara de respetabilidad había sido arrancada de cuajo, dejando a la vista a un ladrón miserable y cobarde. Fueron sacados a rastras del majestuoso salón bajo la luz de los flashes. Una escena de humillación pública que ocuparía las portadas de todos los periódicos nacionales al día siguiente. Alejandro se giró hacia Sofía. El esfuerzo de mantenerse en pie estaba pasándole factura. Su rostro estaba bañado en un sudor frío, y su respiración era superficial, pero al mirar a los ojos de la mujer que amaba, encontró la fuerza que le faltaba. Ella le sostuvo la mirada, deslizando su mano suavemente entre las de él. Frente a la asamblea enmudecida, en el centro mismo del poder que había intentado destruirlos, se abrazaron. Fue un abrazo silencioso, lleno de dolor acumulado, pero también de una promesa inquebrantable de renacimiento. 7 meses después, la primavera pintó de verde intenso los paisajes de la Sierra de Guadarrama. En la gran finca de piedra de Navacerrada, el aire era puro y olía a pino y a tierra húmeda.
El silencio solo era roto por las risas infantiles. Alejandro estaba sentado en una silla de mimbre en el amplio porche trasero. Llevaba una camisa de lino abierta que dejaba entrever las cicatrices rosadas y tirantes que ahora le cubrían gran parte del cuello y los hombros. Marcas de guerra. Trofeos de un amor que había sobrevivido a las llamas del infierno. A pocos metros, en el vasto jardín que se fundía con el bosque, 3 ninos corrían persiguiendo a un perro labrador cachorro. Hugo y Martín, los gemelos, lideraban la carrera, mientras el pequeño Mateo corría un poco más atrás. Mateo ya no silbaba al respirar. Los mejores especialistas en neumología infantil del país le habían ajustado un tratamiento que mantenía su asma bajo un control estricto, permitiéndole ser por fin un nino normal. Alejandro los observaba con una taza de café en las manos. Su corazón, una vez convertido en una piedra fría y resentida, ahora latía con una plenitud que jamás creyó posible. Legalmente, el proceso había sido largo y agotador, pero finalmente, los registros del Estado habían sido corregidos. Sofía Aguilar había resucitado en los papeles del registro civil, dejando atrás a la fantasmal Elena. Y los ninos, sus ninos, llevaban oficialmente sus apellidos. Eran una familia. Sofía salió al porche llevando una bandeja con limonada fresca. Llevaba el pelo suelto, mecido por la brisa suave de la montana. Su rostro había recuperado la luz y la serenidad de sus primeros años de juventud, aunque en la profundidad de sus ojos siempre quedaría el rastro de la madurez forjada en la miseria de la Canadá real. Se sentó junto a Alejandro, apoyando la cabeza en su hombro, teniendo cuidado de no presionar las zonas donde la piel aún estaba sensible. ¿En qué piensas?, le preguntó ella en un susurro, entrelazando sus dedos con los de él. Alejandro suspiró, observando cómo Mateo lograba por fin atrapar al cachorro y rodaba riendo por la hierba. Pienso en tu madre, en Carmen, en cómo lo sacrificó todo, su salud, sus últimos años de vida, para que nosotros pudiéramos tener esta manana de sol. Me pregunto si alguna vez seré digno de lo que hizo por mí, después de lo ciego que fui. Sofía levantó la vista y besó la cicatriz más cercana al rostro de su marido. Le demostraste que eras digno la noche que dejaste que el fuego te consumiera para salvarnos. Ella lo sabía, Alejandro. Murió en paz porque sabía que dejaba a sus nietos con el mejor padre del mundo. Se levantaron juntos y caminaron tomados de la mano hacia un rincón especial del inmenso jardín, un pequeño altozano desde donde se dominaba todo el valle. Ali, la tierra estaba removida recientemente. Habían plantado un magnolio joven y fuerte. Era el árbol favorito de Carmen. A los pies del tronco, medio oculta entre las raíces recién asentadas, descansaba una caja de cristal sellada. En su interior, a salvo de la lluvia y del tiempo, reposaba el feo muñeco de trapo asimétrico, con sus costuras reventadas y sus bordes quemados. El testigo mudo de su historia, el símbolo de un amor imperfecto, herido, pero absolutamente indestructible. Esa misma tarde, bajaron al pueblo de Navacerrada, no en coches lujosos con escolta, sino caminando, disfrutando de la normalidad que tanto les había costado alcanzar. Sofía llevaba una gran cesta de mimbre cubierta con un pano de cuadros. Al pasar por la plaza del ayuntamiento, comenzó a repartir pequeños cucuruchos de papel a los vecinos y a los niños que jugaban cerca de la fuente. Eran castanas asadas. Ya no las vendía para sobrevivir en las calles heladas de un poblado marginal, luchando contra el hambre y el miedo. Ahora las regalaba, compartiendo la calidez de su hogar y la dulce victoria de seguir viva. El sol comenzó a esconderse detrás de los picos nevados de la sierra, banando el pueblo en una luz dorada y tranquila. Alejandro abrazó a Sofía por la cintura, sintiendo el calor de su cuerpo, escuchando las risas de sus 3 hijos mezclarse con el bullicio de la plaza. Habían descendido a los abismos más oscuros de la traición y el engaño. Habían rozado la muerte, pero habían regresado juntos a la superficie. La justicia se había cobrado su deuda con aquellos que intentaron destruirlos. Pero la verdadera victoria no estaba en las condenas de prisión de Victoria y Ernesto, sino en la paz de ese atardecer. Mientras observaban a Mateo ofrecerle una castana a un anciano sentado en un banco, una profunda reflexión asaltaba la mente de quienes conocían la magnitud de esta historia, dejando en el aire un eco que resonara mucho más allá de estas montanas. El sacrificio de una madre pobre de Vallecas fue el muro que contuvo la maldad de un imperio multimillonario, cambiando el destino de una dinastía entera. Tras presenciar cómo el amor verdadero puede renacer de sus propias cenizas, y como la codicia acaba consumiendo a quienes la alimentan, la pregunta resulta inevitable. Si el destino pusiera a prueba todo lo que crees amar, y la mentira te arrebatara tu vida entera de la noche a la mañana, ¿encontrarías la fuerza para perdonar a quien te rompió el corazón, o dejarías que el fuego de la venganza lo consumiera todo para siempre?